Buenas noches, mi nombre es Yarabi Gómez, estudiante del curso de Enfermería de la Universidad del Sagrado Corazón, y estamos aquí para hablar sobre cómo medir y pesar a infantes y niños. Primero que nada, por definición, para uno poder medir a un niño tenemos que tener en cuenta la edad que tiene el mismo. Si vamos a hablar de un niño que ya camina, que se puede parar, pues entonces sí ahí vamos a hablar de altura, porque es cuando estamos midiendo en su posición, en su forma vertical, hasta los 18, desde los 2 años hasta los 18 años. Ya cuando vamos a hablar de un lactante o un niño más pequeño de menos de 2 años, sí podemos hablar de largo, porque esas son las medidas que se toman cuando el bebé o niño está en posición supina y que va de los 24 a los 36 meses. Se extiende hasta desde el punto, porque la medida va a ser desde el punto más alto de la cabeza hasta el talón de los bebés. Que ya para medir los pesos, entonces podemos hacer con una báscula apropiada, que se puede medir tanto en kilos como en libras, y va a depender también de la edad del bebé. Y para los percentiles nos vamos a auxiliar el cálculo de los percentiles según peso para la talla o peso para la edad, y con las tablas internacionales para hablar de que estamos hablando de un peso adecuado internacionalmente. ¿Para qué nos sirve esto? Puesto que nos va a permitir hacer medidas o comparar el peso de nuestro bebé según el desarrollo que debe tener para el momento que estamos haciendo la evaluación. Entonces, para la circunferencia cefálica, nosotros es un procedimiento que se pone con pacientes de decúbito supino en la cinta por debajo de la cabeza, a nivel del occipucio, y se va a ir por encima de las orejas hasta aquí, hasta la región frontal, en el centro de la frente, en el medio. Y entonces esto nos está hablando sobre si el bebé está teniendo un aumento de la circunferencia cefálica adecuada, y nos está hablando de calidad de vida futura, porque si no hay un crecimiento adecuado puede ser una microcefalia que se acompaña generalmente de retardo mental severo. Entonces, lo otro que debemos saber, que cuál es el propósito de estas mediciones, es que para evaluar el índice de crecimiento del niño, porque estamos hablando de crecimiento y desarrollo, maduración neurológica, y entonces un niño que tenga una nutrición adecuada y que hay que tener en cuenta los antecedentes de la raza familiar también, ¿verdad? Que debe corresponderse con la herencia familiar. Entonces vamos a hablar de pronóstico o diagnóstico precoz de enfermedades como un enanismo u un crecimiento y desarrollo inadecuado por una desnutrición en los primeros años de vida, que el niño debe crecer aproximadamente 27 centímetros. Y nos permite también calcular la superficie del área del recién nacido o del bebé o del niño, evaluar el estado nutricional, el estado de salud y el desarrollo físico, hacer juicio de los percentiles de crecimiento, como ya dije ahorita, y del peso para su edad, que esto se debe comparar, por supuesto, como dije ahorita, con la población general. Y, por ejemplo, que esto oscila entre el menor de tercer percentil hasta mayor del 97 percentil, que te puede estar hablando de que puede ser una desnutrición severa o que está en un sobrepeso o muy grande para su edad. Entonces, hay que predecir los ritmos de crecimiento, porque es muy importante. Existe una medida estándar de cuánto debe crecer un niño en su primer año de vida, y después cuál es el ritmo de crecimiento, para saber si las hormonas de crecimiento están funcionando como deben funcionar. Comparar las medidas de crecimiento con este periodo de tiempo en el momento actual y cómo ha tenido su crecimiento en el proceso de desarrollo, y además con el tamaño de la circunferencia cefálica, que al nacer debe oscilar entre los 37 y los 35 centímetros y que debe estar creciendo entre 1.5 centímetros por mes. Determinar además el crecimiento de la circunferencia cefálica, que se debe corresponder al inicio de los primeros tiempos con la misma circunferencia de tórax. Ya a la hora de realizar el estimado físico, pues entonces aquí pasamos tenemos que tener una referencia de cuáles eran las medidas y cómo ha sido el crecimiento del bebé hasta ese momento.
Entonces, ahí nos dirigimos hacia el local del paciente, la cama del paciente. Nos vamos a identificar como enfermeros, le vamos a explicar el procedimiento que le va a los padres, el procedimiento que le vamos a realizar, y si es un niño que entiende, pues también se lo explicamos. Le vamos a explicar cómo funcionan cada uno de los elementos que vamos a utilizar, que en este caso sería, como tenemos a un lactante, ¿verdad? Una cinta métrica, tanto para la circunferencia cefálica como para el largo del bebé, y vamos a utilizar una báscula en kilogramos y libras que ya tiene colocado el papel para medirlo. Entonces, una vez que ya le explicamos a los padres, nosotros antes de eso tenemos que comenzar a realizar cualquier procedimiento, debemos realizar un estimado. Y entonces, ¿cuáles son las medidas anteriores que tuvo el bebé? Si ha tenido un crecimiento y desarrollo adecuado, el estado nutricional de ese bebé en ese momento, a la inspección, las condiciones de salud que puedan estar diciendo que este bebé está teniendo o no un crecimiento y una nutrición adecuada, las medidas de peso, largo y circunferencia cefálica que tuvo al nacer y después cómo ha ido evolucionando esta y qué edad tiene, por supuesto, el bebé en el momento que lo voy a examinar. Para esto, como ya le dije, además de la cinta métrica, de la báscula bien calibrada, que debemos antes de empezar a usarla, ver que si está el puntero está en el cero, que está bien calibrada. Debemos también contar con las tablas para la internacionales, para la identificación de los percentiles en que se encuentra el bebé. Y debemos contar también con guantes y las hojas graficadas, que era lo que me refería. Los guantes lapiceros. Y entonces aquí tenemos los guantes. Ahora vamos siempre que vamos a, tanto para la circunferencia cefálica como para pesar, debemos tener las hojas gráficas, guantes, papel y la báscula que ya le mostré. Ya para, antes de pasar a pesar al paciente, lo primero que tenemos que ver es que a pesar o a medir al paciente, que cuidar de la privacidad del bebé o del niño en ese caso, tener en cuenta la cultura y de los familiares, la religión, tener en cuenta todos los aspectos respetando siempre el derecho del niño a cualquier edad que se encuentre. Ya nos identificamos a los padres, le explicamos el procedimiento que le vamos a realizar, le mostramos el material que vamos a utilizar y cómo va a funcionar pasamos al lavado de manos, nos colocamos los guantes y entonces en la medida que nos colocamos los guantes podemos ir explicando todo el proceso al familiar y tenemos al niño que lo debemos acostar en una superficie que sea firme pero que no le cause daño al bebé, ¿verdad? Y entonces lo tenemos. Vamos a usar la cinta métrica para la medición de la circunferencia cefálica y vamos a buscar por la porción del 2 centímetros, lo vamos a pasar por debajo de la cabeza a nivel del occipucio y vamos a hacer la medición de la circunferencia cefálica. Levantamos la cabeza del bebé, no alamos la cinta para evitar las laceraciones. Colocamos la cinta métrica al lado y vamos a documentar en la hoja cuál fue la medición de la circunferencia cefálica. Hecha la anotación pertinente, pues entonces ahí pasamos a colocar al paciente en una superficie para poder medir el largo al bebé, colocarlo en una superficie firme, no dura pero sí firme, y entonces como lo que tenemos es la cinta métrica para medirle, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser desde la porción superior de la cabeza hasta el talón. Vamos a estirar la cinta métrica por el lado de los centímetros desde la cabeza hasta el talón de los pies. En ese caso, le vamos a poner un poquito de presión ligero en ambas rodillas para garantizar que se haga estirado
y que la punta de los pies esté mirando hacia arriba. Medimos, vemos que el bebé, la medida que nos dio, lo vamos a anotar también en la hoja, y vamos a colocar la medida en la cuadrícula de los percentiles, en la cuadrilla, para poder después realizar la evaluación. Entonces, una vez que ya realizamos la medida del largo de nuestro bebé, pues entonces vamos a determinar si todas estas medidas están acorde a la edad que debe tener él. Si no, vamos a documentar en este caso ya la circunferencia cefálica y al largo del bebé tanto en la planilla cuadriculada como en el MAR del paciente, porque es muy importante en el expediente y en la gráfica del paciente poder documentar cuáles fueron mis hallazgos. Una vez que ya pudimos terminar esto, entonces sí, que documentamos, podemos retirarnos los guantes, hacer lavado de manos, pues vamos a proceder a hacer el pesaje del bebé. Para hacer el pesaje del bebé, nosotros tenemos que tener en cuenta aspectos importantes, como es la temperatura que tiene en la habitación. Pues le tenemos que retirar todas las ropas, ya que es un neonato. Si fuera un niño que ya caminara, entonces se lo podemos dar en interiores y en uno más grande con su ropa normal. Pero en este caso, sí debemos retirarle toda la ropa. Y siempre teniendo en cuenta la privacidad, ¿verdad? Porque tiene derechos el infante a cualquier edad que tiene. Una vez que le retiramos la ropa, cuando hablamos de retirar ropa, tenemos que retirarle también el pañal. Vamos a descartar el material utilizado, en este caso el pañal, ¿verdad? Que ya es sucio. Y vamos a cargar al lactante de manera adecuada, con la mano por debajo del cuello para poderlo trasladar. Y lo vamos a poner por debajo de nuestro, así, ¿verdad? Para garantizar de que está siendo bien trasladado. Y lo vamos a colocar en la báscula de forma supina. Para medir, para colocarlo en la báscula, lo colocamos con cuidado. Y entonces, poniéndole una mano encima, vamos a determinar la medida que tuvo en este caso. Ahí volvemos a colocar el bebé, lo agarramos y lo vamos a trasladar hacia sus padres o cuna, garantizando siempre que la seguridad del recién nacido o del lactante para que no haya accidente. Le vamos a colocar la ropa, garantizando siempre que sea la temperatura adecuada, ¿verdad? Para evitar. Se los damos a los padres. Que el papá también puede ayudar con la vestimenta del bebé. De ahí pasamos a documentar en la gráfica y en el MAR del paciente siempre previo de habernos puesto los guantes, habernos lavado las manos, y ya después que terminamos con el proceder, que si nos retiramos los guantes, que lavamos las manos, que dejamos al paciente cómodo en su cama, que pasamos a pasar la notificación de todos los hallazgos en el MAR del paciente en cuanto a cuánto fue la altura uterina, cuál fue la altura el largo del bebé, la circunferencia cefálica y cuál fue el peso del bebé. Hicimos la valoración nutricional que tiene el bebé en percentiles, y entonces
descartamos los guantes, nos lavamos las manos, documentados toda esa información en kilos o libras de cuál fue el peso del bebé, hacemos la valoración nutricional y vamos a tener en cuenta en cuanto a las implicaciones de enfermería que el acercamiento al bebé siempre tiene que ser con voz suave, haciéndole gracias, con movimientos gentiles para evitar los cambios bruscos de posición, nunca dejar al infante solo o para evitar los accidentes, ¿verdad? Medir la superficie a medir debe ser, es que como bien dijo ahorita, que la superficie no la vamos a poner de semi firme, pero no dura, que siempre debemos estar asegurando al bebé para evitar que se nos caiga en el momento que lo estamos pesando, que cuando le estamos haciendo el estiramiento de las rodillas debe ser suave y que los dedos de los pies de los talones deben estar mirando hacia arriba, como bien dije, que para la estatura del bebé, ya como todos los datos que le dije, también medir en cuanto a la temperatura del medio del local sea confortable, que no hayan corrientes de aire. Y entonces siempre estar sosteniendo al bebé cuando lo estamos pesando con una mano así, sin tocarlo, pero asegurando que si el bebé se mueve lo vamos a agarrar, ¿verdad? Entonces, que no hay todo el tiempo respetando la privacidad del bebé. Si el bebé tuviera alguna prótesis, porque puede suceder, ¿verdad? Entonces debemos retirarla para poder medir. Y hay que indicar, tiene una prótesis en tal lugar, adecuadamente notificarlo. Y entonces hay que cubrir la báscula con papel de pesar, como bien lo dije, por situaciones de asexia. Tener cuidado que remover la cinta de medirle la cabecita, no alarla, sino levantarle la cabeza y retirar la cinta para evitar laceraciones. Que al medir la medida circunferencia cefálica debe ser desde que el niño nace hasta los 36 meses. A no ser que haya alguna otra indicación que haya que continuar midiendo la cabeza según indicación médica. Que estimar el crecido esperando, es decir, que nosotros, si el niño es menor de edad, menor de 1 año, él tiene un crecimiento estandarizado. Y nosotros tenemos que ver que ha sido según las indicaciones para el primer año de vida. Que el paciente con hidrocefalia se coloca la cinta métrica, porque también podemos tener un paciente con hidrocefalia, en el punto más prominente del occipital y en la frente. No importa en qué otra cosa puede ser. Entonces, una vez que ya tuvimos en cuenta todo lo que ya notificamos a enfermería, nos despedimos, hicimos la notificación y tuvimos en cuenta todas las precauciones de enfermería, pues nos despedimos y nos lavamos las manos y dejamos al paciente cómodo con su familiar y nos retiramos. Eso es todo. Muchas gracias.